Buen día, estimado público. En el día de hoy, nosotros, los brigadistas de primeros auxilios, les vamos a brindar una capacitación. Los integrantes de nuestro grupo son Angie Daniela Londoño, Joan Fernando Marroquín, Kevin Alexis Murillo, Laura Fernanda García, Luis Felipe Arteaga y Natalia Guarí. En la siguiente presentación les vamos a explicar los temas fundamentales de los primeros auxilios, que son los primeros auxilios básicos, que pueden ser las definiciones de accidentes y riesgos laborales, lecciones más frecuentes, reconocimiento ante una emergencia, principios básicos para socorrer a una persona o a un trabajador y la secuencia del sistema PAS, que es proteger, alertar y socorrer a un paciente. Y también haremos la evaluación primaria, que son de los signos vitales y triaje. Esto con la finalidad de nosotros identificar y actuar ante una emergencia, de los incidentes y accidentes que se puedan presentar en cualquier situación o en alguna organización, y cómo actuar de manera inmediata. Bueno, en nuestros objetivos generales tenemos forjar los conocimientos básicos sobre socorrer y atender a los trabajadores de la organización o a alguna persona que lo requiera. En nuestros objetivos específicos tenemos orientar al personal sobre la atención inmediata y maniobrar en caso de emergencia por atención prioritaria. Y por último, realizar y actualizar base de datos del directorio de emergencias. Esto es algo importante que debemos tener en cuenta. Para empezar la capacitación, se van a dar unas breves definiciones de qué son los primeros auxilios. Entonces, los primeros auxilios son ese conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado. Esto debe ser con responsabilidad hasta que llegue la asistencia médica profesional o lo puedan llevar a un centro médico donde tengan más experiencia. Esto con el fin de que las lesiones que haya sufrido el paciente no empeoren. Los primeros auxilios varían según las necesidades del paciente y según la preparación del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber lo que se debe hacer, porque si tomamos una medida terapéutica mal aplicada, esto puede producir complicaciones gravísimas. Siguiendo, está la obligación legal de socorrer. Aquí nosotros referenciamos unas normas. Está la norma del artículo 195 del Código Penal, que dice: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo, sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Por aquí también tenemos la ley 31 del 95, que se trata de la prevención de riesgos laborales. Esta ley nació con el objetivo de promover la seguridad y la salud de los trabajadores y establecer las garantías y responsabilidades necesarias para el adecuado nivel de protección a la salud de los trabajadores. La ley ha sido modificada en varias ocasiones, pues con el objeto de adaptarse a los cambios en relaciones laborales e integrar de manera la actividad preventiva en todos los niveles de las organizaciones de las empresas. Por aquí también tenemos el artículo 51 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Este artículo que dice que los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si hubiese pues víctimas. También debe prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños y restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. También por aquí tenemos como último el artículo 129 del Reglamento General de Conductores, que dice que los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico o tengan conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas.
Debe prestar su colaboración para evitar mayores peligros. Y debe prevenir en lo posible la seguridad de la circulación y también esclarecer los hechos. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, en la medida de lo posible, detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación. Debe esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y, sin aparentemente hubiera sido resultado muerta o gravemente herida alguna persona, o si hubiera avisado a la autoridad o a sus agentes. Aquí debemos de tener en cuenta que el derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos, de la obligación de proteger con nosotros mismos. Aquí daremos una breve definición de qué es un accidente. Entonces, un accidente es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo, que puede suceder en cualquier circunstancia, trabajo, hogar o juego. También en algo de ocio o conducción de vehículos. Hay muchos tipos de accidentes. También hablamos de qué es un accidente de trabajo, que legalmente se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Y como por último, también están las lesiones más frecuentes que se pueden presentar, y son los riesgos laborales. Dice, aunque la empresa debe facilitar al trabajador las condiciones y medios suficientes para garantizar la inexistencia o minimizar los riesgos. Aquí está el artículo 20, que habla de las medidas de emergencia, y también es el artículo 29, que nos habla y nos hace referencia a las obligaciones de los trabajadores, ya que el trabajador es responsable y tiene que ser capaz de velar por su seguridad propia y seguridad frente a los riesgos existentes. Tiene que identificarlos muy bien. Y como por último, también están los riesgos más comunes, que son caídas, choques, golpes, proyecciones, atrapamientos o también sobreesfuerzos que se pueden presentar. Bueno, el siguiente tema serían las lesiones más frecuentes. Ejemplos de estos serían cuerpos extraños en ojos, contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas y luxaciones, pérdida de conciencia. Esto podría pasar en lo de cuerpos extraños en ojos, podría ser pedazos de esquirlas que, por no utilizar los CPP adecuadamente, pueda caer una viruta de estas partículas en un ojo y pueda causar pérdida parcial del ojo o pérdida total. Contusiones podrían ser golpes por herramienta mal puesta o por artefactos de las mismas utensilios que fabrican, mal colocados y que se puedan aporrear. En heridas por no hacer la debida recolección de las virutas, podrían estas chuzarle las manos a algún trabajador, o podría causar alguna herida. Asistencia o tratamientos iniciales que se dan a un accidentado o a quien sufre una enfermedad repentina, conocimientos mínimos imprescindibles que debe poseer cualquier persona para que en el deber de prestar la ayuda sea eficaz la labor de auxilio a la víctima hasta la llegada de los servicios de asistencia sanitaria. Cadena de supervivencia. Reconocer una situación de emergencia, evaluar su gravedad, dar soporte inicial adecuado. Esto podría pasar de pronto con algún trabajador que por no tener las debidas precauciones al trabajar en una
en una planta o en el torno o bueno, en respectivos sitios de, de la empresa no tengan la debida precaución y sufran algún algún incidente. Entonces se debe evaluar el sitio, el cómo fue y así dar su debida ayuda. Principios básicos de la actuación del socorrista. Mantener la serenidad, pero actuar con rapidez. Asegurar de que no existan más peligros, examinar detenidamente al accidentado, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover hasta que se estabilice. Empezar por lo más urgente, tranquilizar al accidentado, ponerlo en postura lateral de seguridad cuando sea necesario, inconsciente, cuando esté inconsciente. Procurar la atención medida lo más pronto posible. No dejar actuar curiosos o terceros. No darle de comer ni de beber. No medicar. No abandonar el herido. Se debe tener mucho cuidado a la hora de prestar los primeros auxilios a una persona y se debe actuar lo más rápido posible. Se debe también asegurar que no existan más peligros para esta persona y se debe poner en un lugar donde no tenga contacto de pronto a otros peligros. Se debe examinar qué grado de heridas tiene o qué es lo que le ha ocurrido y mediante a esto entonces hacerle una debida atención. Tras de eso, después de que esté estable el paciente, se debe acudir desde un principio a llamadas de emergencia para que éstas presten la debida atención al 100%. Asistencia de accidentados. Cuando se deba realizar una atención sanitaria hay que tomar la precaución de lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de la actuación. Si es posible, protegerse las manos con guantes o una bolsa plástica. Utilizar como norma material desechables previamente esterilizados. Esto se debe hacer como medida de prevención tanto para el accidentado como para uno mismo, debido a que si tiene alguna herida abierta podemos contaminarla y no tanto a él sino que a nosotros también, porque no sabemos por qué o cómo fue el accidente. Actuación general ante una situación de emergencia. Se debe proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás. Avisar a los servicios de atención sanitaria. Socorrer al accidentado o herido. Secuencia del sistema PAS. Proteger después de cada accidente puede percibir el peligro que lo originó. Se necesita ser seguro el lugar tanto para el accidentado como para nosotros. Si hubiera algún peligro, aléjelo de usted y del accidentado. De no ser posible, aleje al accidentado del peligro. Esto para proteger se debe tener en cuenta pues lo que ya se había mencionado, que es evaluar bien el terreno donde ha ocurrido el accidente y estabilizar el accidentado y ver que en el área donde pasó el accidente no hayan otros objetos que puedan causar otro posible accidente para complicar más la situación. Entonces, si no se puede quitar los peligros que en este ya existen,
se debe hacer la evacuación del accidentado para así tenerlo protegido ante otro peligro. Se debe dar aviso a los sistemas de emergencia identificando nombre y teléfono, dirección exacta, dar referencias para ubicar el lugar, número de personas accidentadas, tipo de víctimas y lesiones y peligros que puedan empeorar la situación. No colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje ha sido recibido y hacer que la persona que ha recibido el mensaje lo repita. Socorrer, mantener la calma y tranquilizar a la víctima, no mover al accidentado. Esto de mantener la calma y tranquilizar a la víctima es si él está consciente, y se debe realizar esto para que él mantenga la calma y no pueda no pueda causarse más daño a sí mismo. No mover al accidentado, no se debe mover si no hay ningún otro posible riesgo o si él está en muy malas condiciones, no se debe mover el accidentado. Explorar primaria de los signos vitales, se debe verificar que el paciente esté estable, que tenga sus sentidos bien, que tenga sus signos vitales bien, que no estén alterados, y exploración secundaria de los síntomas, que aparte del accidente no presente otros síntomas agravados. Dando continuidad a la capacitación de primeros auxilios, comenzamos con la evaluación primaria, en la que se debe comprobar la conciencia, respiración, pulso y buscar posibles hemorragias. ¿Qué se tiene que explorar? Lo que es la parte de la conciencia, la respiración y pulso, como en el caso de dar respuestas a estímulos, si hay movimientos torácicos en cuanto a la respiración, y el pulso carótido que se toma de diferentes partes del cuerpo. La exploración del nivel de conciencia se hace con una escala de Glasgow, en el que primero es lo que hace la respuesta verbal, en el que con el paciente revisando si de pronto habla o está consciente, o por lo menos si el lenguaje es confuso o no, si abre los ojos, esas son las aperturas oculares, si siente algún dolor o si hay movimientos tanto digamos en los brazos como en las piernas, o obedece cualquier instrucción que uno le indique. En la escala de Glasgow, lo que es una valoración que se realiza a los pacientes inconscientes mediante el daño físico y motor del paciente. Esta valoración tiene un resultado de 15/15, y hay otros resultados que llevan a definir el grado de complicación que se puedan estar presentes en él. Entonces, en esa interpretación, a medida que se vaya examinando el paciente, le damos una valoración de acuerdo a su respuesta. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo sobre las valoraciones, que en la apertura de los ojos, 4 si es espontánea, 3 si es estímulo verbal, 2 si es estímulo doloroso o 1 ausente. En la apertura de ojos es 5 si es orientado, 4 si es conversación confusa, 3 palabras inapropiadas, 2 incomprensible, 1 ausente. Y para la apertura de los ojos también se hace una escala de 6/1, como obedece las órdenes, localización de dolor, flexión o dolor anormal y extensión del dolor, y ausente, con un máximo de puntos de 15 y mínimo de 3. Esta interpretación se explica de la siguiente manera. Para las personas leves es de 15/15, 14/15 y 13/15. Eso es decir, que pacientes que de pronto pudieron sufrir algún traumatismo o algún tipo de laceración, aunque no presentan mayor gravedad,
y la incapacidad no es mayor a 3 días. Pacientes con mayor severidad entre la escala 12, 12 sobre 15, 11 sobre 15, 10 sobre 15 y 9 sobre 15 son los que presentan mayor gravedad y que pueden generar una incapacidad en su labor cotidiana. Ejemplo, digamos que se presentan algún tipo de fractura, una quemadura de segundo o tercer grado, laceraciones profundas, un traumatismo que pueda afectar a su movilidad en la cabeza, y eso puede generar una incapacidad de varios días. Dependiendo la gravedad puede variar entre 3, 15, 30 hasta 120 días si es una trauma moderada. Y en el caso de pacientes de traumatismos severos y traumatismos severos y traumas severos, está entre escalas de 8 y 15, 7 y 15, 6 y 15, y son traumatismos severos entre 5 y 15 y 4 y 15, 3 y 15 con pronóstico reservado y con daños a nivel neurológico y politrauma, es decir, que no pueden tener, digamos, movilidad ni en las piernas, ni en los brazos, puede sufrir alguna contusión en la cabeza o golpes, que puede ser pérdida de la memoria por el golpe, recibir, digamos, un tipo amputaciones por la gravedad del accidente que pueda tener, y en casos más graves sea, digamos, caso en coma o muerte cerebral. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Ese es el número de veces que una persona respira por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste en contar el número de respiraciones durante un minuto, contado las veces que se eleve su pecho. Esta valoración primaria es la más importante cuando se va a analizar al paciente. En la frecuencia respiratoria se toma estas valoraciones. Antes de eso se toma los procedimientos que se deben de hacer, que es colocar el lesionado en posición cómoda, en caso de vómito, con la cabeza hacia un lado, aflojar las prendas de vestir e inicia el control de la respiración observando el tórax, que eso es lo que va a permitir, digamos, tomar el control y tomar la frecuencia respiratoria. Cuenta las respiraciones por minuto. Debes tener visto un reloj para poder contar un minuto las respiraciones totales. Y después anota la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando lleve el lesionado al centro asistencial. Estos datos son muy importantes porque de esa manera el médico o la persona que está allí auxiliándolo o asistiéndola, ahí va a interpretar en cuanto a sus niveles, en cuanto a la frecuencia respiratoria, cómo está su estado de salud o en el caso de su gravedad, si lo presenta. Esas son las cifras normales de la respiración. En el caso de niños con varios meses de nacido, 30 respiraciones por minuto. En niños hasta de 6 años son de 26 respiraciones por minuto. Adulto va disminuyendo entre 12 y 15. Y entre las personas de la tercera edad es de 15 respiraciones por minuto. Hasta aquí termina la parte de la valoración primaria, hasta la parte de respiración. A continuación, uno de mis compañeros hablará sobre el pulso. Gracias. Dando continuidad, les hablaré sobre el pulso y cómo tomarlo. El pulso es la medida de frecuencia cardíaca, es decir, las veces que el corazón late por minuto. Podemos tomar el pulso en diferentes partes del cuerpo. En el lateral de la parte baja del interior del cuello encontramos la arteria carótida. El radial en la muñeca podemos encontrarlo. Al flexionar las rodillas encontramos el popliteo. En el dorso del pie, el pedio y el temporal justo en la sien. Exploración del funcionamiento cardíaco. El pulso se explora siempre en la arteria carótida, en los recién nacidos y obesos en la arteria humeral. Debemos observar si el pulso es rítmico, regular, frecuencia, etc. El pulso podemos tomarlo en cualquier arteria superficial que se pueda comprimir contra un hueso. Recomendaciones para tomar el pulso. Palpar la arteria con los dedos índice y medio. No palpar con el pulgar, ya que este tiene la arteria más grande en comparación de los otros dedos. Tampoco con el meñique, ya que este tiene menor sensibilidad que el resto de dedos de la mano.
No ejercer presión excesiva, porque no se percibe adecuadamente. Controlar el pulso en un minuto en un reloj de segundero. Cuente su pulso durante 60 segundos. Mientras esté contando, no mire el reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones. Registrar las cifras para verificar los cambios. Cifras normales del pulso. En niños es normal de 80 a 100 pulsaciones por minuto. En adultos de 72 a 80 pulsaciones por minuto. En personas de tercera edad las pulsaciones deben de ser mayores a 60 por minuto. Esto ha sido todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Kevin. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, mi tema es exploración secundaria para localizar lesiones. Lo primero que debemos hacer es valorar estos 5 ítems: cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. En la cabeza, buscar heridas en la cara y cuero cabelludo, fracturas y lesiones oculares. En el cuello, buscar deformaciones y bultos. En el tórax, valorar si existe dificultad respiratoria, heridas y hemorragias. En el abdomen, si la pared está o no expresible. Suponer hemorragias internas y heridas. Y en las extremidades, buscar posibles fracturas, esguinces y luxaciones. Para esto vamos a aprender básicamente las posiciones de seguridad. Está la posición lateral de seguridad y esta es para los pacientes inconscientes no traumáticos. Consiste en acomodar a nuestro paciente pues de lado. Y el otro, en caso de que el paciente no respire, esto le va a ayudar a despejar sus vías respiratorias y a evitar de que de pronto si le da vómito puede hacerlo y no se atragante con él. Por eso es importante ponerlo en esta posición de lado. Tenemos la posición de seguridad si se sospecha lesiones de columna. En esto necesitamos 2 personas, porque es necesario que una persona se case con cabeza, ya que aquí en la cabeza pues tenemos conectado el cuello y algunas vértebras cervicales, las cuales son muy propensas a sufrir lesiones en caso de alguna caída o accidente. Y en el traslado, en el método de la cuchara, necesitamos mínimo 3 o 4 personas para poder levantar a una persona como lo muestra la figura A, B y C. Todo esto en un orden. En el traslado de accidentados tenemos el método puente holandés. Para esto necesitamos entre 4 y 5 personas que nos ayuden a cargar al paciente hasta la camilla. En el traslado de accidentados tenemos las posiciones de traslado, coito supino, para tratar lesiones vertebrales, fracturas y realizar RCP. De coito supino con piernas elevadas es para tratar pacientes en estado de shock. De coito supino con cabeza elevada para accidentes cerebrocardiovasculares. Semisentados son para heridas torácicas, abiertas y cerradas, infarto de miocardio y problemas respiratorios. De cúbito supino con piernas dobladas son para heridas abdominales. Y de cúbito lateral en personas inconscientes sin lesión vertebral. Ahora vamos a pasar con las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de una ruptura accidental o espontánea de uno de varios vasos sanguíneos. Es decir, cuando se rompe una capa de la dermis y produce una lesión. Tenemos 3 clasificaciones: las arteriales, que es color rojo vivo porque la sangre está totalmente oxigenada. Esta sale a gran presión como borbotones a impulsos rítmicos. Tenemos las venosas, que es de color rojo violáceo, o sea sangre en retorno, que ya no tiene oxígeno. Esta sale lenta y continuamente a menor presión. Y las capilares son de color rojo, sale desde pequeños puntitos continuamente y es la llamada hemorragia en sábana. Tenemos hemorragias externas, internas y exteriorizadas. La externa es cuando la sangre sale al exterior a través de una herida. Esto es mucho más fácil de notar.
En las internas tenemos la hemorragia que se produce al interior del organismo sin salir al exterior. Estas son mucho más peligrosas y más difíciles de encontrar. Y tenemos las exteriorizadas, se produce en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior por un orificio natural del cuerpo. Y a continuación les continúo exponiendo mi compañera Laura. La clasificación STAR. Triaje STAR. Esta valoración se aplica para los pacientes que sufren lesiones en el ámbito urbano o rural que comprometan una o más víctimas y que su identificación se realice con la valoración de signos vitales. Entre ellos están la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y estímulo doloroso. Esta valoración la realizan los profesionales de la salud, grupos de socorro, brigadistas y todo aquel que se encuentre capacitado en primeros auxilios. Esta clasificación la vamos a hablar en el contexto del ámbito laboral. Entonces, esta clasificación se hace a través de colores, que son estos. El color rojo, que corresponde a si el paciente responde o no responde. El amarillo es la clasificación que se le da una o más víctimas que se encuentren con lesiones severas, pero que estén conscientes, que se puedan mover por sí mismos y que incluso pueda ayudar a auxiliar a otras víctimas. El color verde. El color verde son las víctimas con traumatismos moderados y leves y que se pueden mover por sí mismos y que sus lesiones no representan una gravedad en el momento en que se presenta la emergencia. Incluso pueden también prestar los primeros auxilios. El color blanco. El color blanco se refiere a un paciente de consulta ambulatoria aplicada para las entidades hospitalarias o en las clínicas. El color negro es sinónimo de muerte, quiere decir que no hay presencia de signos vitales y que su gravedad de lesión conlleva a que su muerte fuera inmediata. No hay nada que hacer por ese paciente. El color naranja, que no se encuentra en la diapositiva, pero sin embargo es importante tenerlo en cuenta y que por lo general se da en las empresas, es el de las urgencias con tiempo de espera aproximadamente de 2 horas. Estos pacientes pueden tener lesiones moderadas, por los cuales su tiempo de espera no es tan urgente como lo puede ser en el color rojo o en el color blanco. También para tener en cuenta en una organización, el directorio de urgencias es indispensable, ya que en casos de riesgos o accidentes, los trabajadores deben de tener en su conocimiento y a la vista de ellos un directorio donde ellos puedan acudir en el momento de una urgencia. En el caso de nuestra empresa, que es Alcisas, es una empresa ubicada en la ciudad de Pradera. Entonces, estos que tenemos ahí son contactos inmediatos que tenemos para acudir a ellos. En estas imágenes podemos ver el modo de operación en sus procesos. Está el proceso de pintura, está el proceso de soldadura y está el proceso de corte. En esta diapositiva podemos mirar o observar el área de la oficina, que es la gestión documental. También podemos observar que la empresa Alcisas cuenta con indicaciones, señales de uso de